Buenos días, profe. Buen día, Carol. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? También aquí Qué bueno. emocionado con lo de tu proyecto. ¿Cómo vas? Bien, ya se lo mandé por correo. Sí, sí. Este, hay nada más tres personitas que van bien con eso. ¿Ya? Y son las tres. Sí, Qué se curioso. lo mandé. Le mandé otro avance creo que fue el miércoles. Sí, 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 está bien. Nada más estás tú, Paola y Brenda. Mm, Ahí no sé qué pase con Marta. Se ha atorado desde que estamos en clases presenciales, se ha venido atorando. sí, Y los muchachos también. sí. Pues bueno, el, el día de hoy vamos a ver qué más está. Nada más estas es otra de las cosas que se ha tardado en sumarse. Y es que si iniciamos, luego se van quedando lagunas y lagunas y lagunas en ellos en sumar la clase al proyecto, porque de eso se trata, de que Sí, clase tras clase se vaya sumando ese concepto al proyecto que están desarrollando. Y verás que te va a servir muchísimo esto que estás haciendo para cualquier acción que puedas llevar a cabo. Respecto de tu servicio social, ¿sí? Nada más está en que den el banderazo de apertura, ¿eh? Pero yo estoy seguro que te van a aceptar. Ya lo hablé yo con el director, ¿eh? sí, pero Y es una escuela que tienen una educación personalizada. sí, profe, muchas gracias. Para que te vayas empapando, llevan el método Montessori. Ah, ok. Y vete empapando, ¿eh? Sí, No sé, por la contingencia que existe, también pues voy a tratar eso directamente con la coordinadora, porque cómo se van a atrasar ustedes en el servicio. sí, profe. Pues mira, ya son 6 minutos y ya vamos a empezar, ¿vale? Hay que Ok, seguir. Entonces, en los objetivos del día de hoy, vamos a reflexionar sobre la importancia del desarrollo de las competencias emocionales. Ya entramos al área de las competencias. Conocer los principios de la educación en la inteligencia emocional, conocer la teoría de las inteligencias de Gartner y aplicar al proyecto. Este es el trabajo, ¿no? Aplicar al proyecto un programa de educación en las competencias emocionales. Finalmente, esto se trata, ¿no? De tener un marco de referencia para luego aplicarlo al proyecto. Eh, Dentro de las situaciones que se viven en el entorno escolar, hemos visto lo que habíamos tratado acerca de Goleman, ¿no? Sobre la inteligencia emocional es que tenemos que ser una parte activa al, al alumno en relación a sus procesos de conocimiento, tanto en el desarrollo de sus capacidades y habilidades, así como de sus emociones y sentimientos. Entonces, el papel del maestro ha venido a cambiar rotundamente en este enfoque, ¿sí? Ha venido a tener una evolución, porque
dentro de los procesos que se llevan a cabo dentro de las instituciones, de lo que se trata es de evolucionar, o sea, qué se le va sumando, ¿no? A cada uno de los aspectos que vamos trabajando. Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando están tratando una situación, un proyecto, los objetivos, las metas, etcétera, se van modificando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las innovaciones, al descubrimiento y al enriquecimiento que se van dando en el medio para que se puedan llevar a cabo mejor las tareas, ¿no? Las tareas de orientación dentro de las instituciones. Y uno de los actores importantes dentro de la educación pues, es el maestro. Y entonces nosotros tenemos que ayudarle a cambiar ese paradigma, ¿no? Cuando lo tienen un tanto obsoleto en relación a yo soy el que tengo toda la autoridad, todo la verdad, etcétera. Tenemos que cambiar totalmente dentro de las aulas y dejar de ser la autoridad, el dueño del conocimiento. ¿Y esto para qué? Para llegar a este paso, para convertirse en el facilitador, el que despierte a los alumnos el gusto por aprender, accediendo a ellos a través de las inteligencias múltiples y desarrollando en ellos competencias básicas. El docente también tiene que evolucionar y emigrar de ese papel del dueño del conocimiento a el de ser competentes en relación también a las múltiples inteligencias, hacerlo competente no nada más en sus técnicas, en sus estrategias didácticas, sino también en relación a él mismo, a su situación personal y emocional. ¿Y qué es una competencia? ¿No? Vamos a ubicar. Una competencia básica es conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe de alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza, ¿no? Aquí señala la enseñanza básica, porque estamos hablando de orientación psicopedagógica, y en esto iniciamos en los primeros años de la experiencia escolar que tiene el alumno. Entonces lo debemos de inducir a esto. En la actualidad se trata de que la persona sea competente. La diferencia no es que vaya nada más a engranar así al término de su preparación académica profesional en una sociedad donde ya llegue y se acople y siga el movimiento. No, competente también estamos hablando de qué conocimientos, habilidades y actitudes. El que se haga una persona capaz de utilizar su inteligencia en el análisis, el razonamiento, el juicio y la toma de decisiones asertivas que tiene que hacer a nivel también de vida, ¿no? Entonces, competencia para la vida, no nada más es competencias laborales, sino competencias para la vida. ¿Y para qué queremos hacer esto, no? Este desarrollo en ellos, para que logre su realización y desarrollo personal. Esta es una parte importante, no nada más es en la parte intelectual, sino su realización y desarrollo personal. Para ejercer debidamente la ciudadanía, fíjate cómo los preparamos para la vida, ¿no? Tener gente consciente de sus procesos y sus capacidades y consciente de las realidades de su entorno, entonces vamos a tener a personas comprometidas, ¿no? Comprometidas en el ejercicio de ciudadano. O sea, el ser humano debe ser un ser político. No es, hay que no confundir político con politiquería, con demagogia. Político es
el ser la persona que busca su bien y el bien de los demás. Ese es el sentido político del ser humano. Entonces, que lo ejerza conscientemente. La tercera área es incorporarse a la vida adulta en forma plena. En forma plena, no nada más productiva, sino plena, satisfactoria. Ustedes llevaron orientación vocacional y entonces se orienta a la persona a explorar sus intereses, sus habilidades, el autoconocimiento, etcétera, el conocimiento de las necesidades de su entorno, los llevan a explorar, no nada más ustedes lo orientan en el sentido de tú tienes tal perfil y entonces estás orientado hacia esta carrera. No, lo llevan a explorar. Pues lo mismo sucede dentro de la orientación psicopedagógica. Lo tenemos que llevar a que se incorpore de una manera plena, satisfactoria, no frustrante. Imagínense a un niño que va viviendo su experiencia académica y que lo lleve de manera angustiante, frustrante y va sufriendo y no va disfrutando y gozando su proceso de aprendizaje, pues ya estamos poniendo las bases para que esa persona en la vida adulta diga yo no sirvo para. Entonces debemos de ayudarle a esto y luego ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, una actitud de aprendizaje continuo, o sea, la apertura, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Entonces explorar y meterse, involucrarse en esta dinámica que la persona cuando no es dinámica, cuando es estática, se pierde, se vuelve obsoleta. Entonces, tenemos nosotros el compromiso dentro de la orientación a llevarlo a desarrollar estas competencias, ¿no? Con el objetivo de que logre básicamente estos cuatro años. Y hay 4 grandes competencias, ¿sí? La primera de ellas, ser un aprendiz permanente, o sea, habla de la actitud, ¿no? Tratamiento de la información y competencia digital, autonomía e iniciativa personal. Esto es muy, muy, muy importante. El que las personas se vuelvan motivadas o sea, se orienten en su motivación en un aprendizaje continuo. Utilizar las TICs, etcétera, pero sobre todo esto es básico, ¿eh? Aquí lo pongo, aquí entre paréntesis, dice autorregulación. Que no haya necesidad de que le estén empujando, sino que el alumno tiene que ser una persona que se regule, que se organice y que tome compromisos. Entonces, a través de la autorregulación se toma conciencia y compromiso de lo que le corresponde, de lo que le toca. La otra competencia es ser un buen profesional. Competencia en comunicación lingüística, matemática, competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico, cultural y artístico, competencia social y ciudadana. Ser un buen profesional. No es lo mismo, fíjate bien, el ejercer una profesión. Yo tengo un título y entonces soy un profesionista, pero en el ejercicio me tengo que convertir en un profesional. Tengo que ser una persona que demuestre a través de mis resultados cómo yo tengo un marco de referencia teórico de mi formación a lo largo de mi vida universitaria, para luego demostrarlo a través de un resultado en el trabajo que yo voy a desempeñar. Entonces, es ahí donde verdaderamente se ve al profesional. Y si te fijas,
es en la construcción de la comunicación lingüística. En todos los trabajos, en todas las áreas, para todos los profesionales, es importante el que tengan la capacidad de la comunicación. Y en la comunicación tiene que ser dos aspectos básicos, ¿no? En esto, capaz de transmitir, pero también capaz de escuchar, capaz de reflexionar, capaz de también enriquecerse del otro y meterse en todas las áreas. O sea, en el mundo tenemos nosotros muchísimas cosas importantes que aprender de la cultura, del arte, de la ciencia, y tener un bagaje muy amplio para nosotros conocer qué es lo que está sucediendo. No sé si a ustedes les ha sucedido que llegan en un punto de decir, esto no me interesa, ¿no? Y, por ejemplo, respecto del arte, debemos de conocer qué es lo que existe. Imagínense ustedes como psicólogas, como psicólogos, que digan que no les interesa lo que está sucediendo de una corriente de música, ¿no? Ahí está una corriente de música, el reggaetón, por ejemplo, y decir uno, no me interesa, ¿no? Pues uno debe de saber qué es, a qué se refiere esta línea de música, qué es lo que maneja en sus contextos, en sus letras, porque eso influye en sus seguidores. Tú cuando tienes una persona que llega a asesoría contigo y que te manifiestas preferencias, ¿no? Rock pesado, ¿no? ¿Qué le vas a decir? No lo vas a juzgar, vas a saber de qué se trata esta corriente musical, cuáles son los contextos, pues para poder comprenderlo, ¿no? Y si llega una persona que le gusta la pintura, ¿no? Entonces, conocer el mundo de la pintura, fíjate que te lleva, dentro de la psicología, te lleva a explorar muchas áreas interesantes y te vuelves una persona crítica, una persona analítica al escuchar sobre política, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes que se están presentando en nuestro México dentro de la política, la ideología? ¿Cuál es la plataforma? La plataforma política que tienen, cómo se construyen las políticas públicas, porque todo esto afecta tu trabajo dentro de las instituciones educativas. Las políticas públicas afectan a las instituciones educativas a través de quién? De una Secretaría de Educación Pública, porque de ahí generan entonces los modelos educativos que se van a estar llevando a cabo, implementando, y después cambia el sexenio y cambian el paradigma y dicen, lo anterior no sirve nada, ahora llega esto otro. Bueno, así nos hemos manejado dentro de este ambiente de las decisiones de políticos, porque han malentendido los políticos el ejercicio en la educación, los objetivos, los modelos de la educación, no los comprenden. Y entonces debería de haber menos gobierno, menos manos sucias metidas en este sentido y acudir más bien con expertos para que puedan construir modelos que beneficien y que lleven a una calidad de vida, como lo estamos viendo en estas competencias, al educando. Después está ser una persona feliz. Aquí entramos en las competencias emocionales, ¿no? Ser una persona feliz. Poder expresar las emociones y regularlas. Ser empático, asociar la satisfacción a relaciones profundas y tareas compartidas. Estamos hablando del trabajo colaborativo también. Competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística.
la finalidad, el fin último que debería de estar orientada a toda persona, debería de ser la búsqueda de su felicidad. Y entonces tú dentro de la orientación tienes que ir trabajando para que la persona logre desarrollar esto, ¿no? Que pueda expresar sus emociones. A veces nos cuesta mucho trabajo. Llegarán chicos con ustedes que están atoradísimos en sus emociones, en sus sentimientos, se les anuda, se hace un nudo en su garganta y no pueden expresar lo que sienten y lo que piensan. Entonces, tenemos que ayudarles a que aligeren, que puedan expresar, darles la confianza. Entonces, ser empático primero nosotros para poder estimular a los alumnos a que expresen, ¿no? A que tengan ese sentimiento de que nosotros vamos a escucharles de verdad, y que vamos a ser personas que les van a ayudar a que conozcan estas partes importantes de su vida emocional. Luego, ser un ciudadano participativo y solidario, convivir con la diversidad. Fíjense cómo estamos viendo como una síntesis de los temas que hemos venido tratando, ¿no? Convivir con la diversidad. Ya vimos la interculturalidad, la importancia de poder identificar y reconocer y respetar. Reciprocidad moral, dialogar y negociar perspectivas. En este aspecto, en este punto de la negociación, nosotros tenemos que desarrollar mucho esto. La mediación ahorita se está llevando a cabo de una manera muy importante y entonces hacer a una persona que sea bueno en la mediación, bueno en la negociación, entonces le va a ayudar muchísimo en su desarrollo personal. Y la asertividad, ¿no? En la comunicación, competencia en el conocimiento e interacción con el mundo. No nada más se lleva a una persona como si estuviera en una esfera aislado de todo lo demás, no. Se lleva a la persona a que se dé cuenta de él mismo, en el autoconocimiento, en el desarrollo de sus competencias intelectuales, en su autorregulación, en la autonomía, en la capacidad de manifestar sus emociones, sus sentimientos, pero también en buscar el bien propio y el de los demás. Entonces, este es un trabajo muy importante en el desarrollo de las competencias. Porque nosotros hemos visto que ha habido una evolución, ¿sí? Cuando inicialmente, cuando se buscaba nada más el que nosotros midiéramos el coeficiente intelectual, ¿no? Aplicando algunas pruebas. Y ya, esa era la labor, era meramente una medida numérica, una medida que luego me llevaba a interpretar qué era, ¿no? ¿Qué era lo que tenía en habilidades y capacidades? Entonces me llevaba un diagnóstico nada más por un número y me decía, es una persona con coeficiente intelectual inferior al término medio, o término medio, superior al término medio, etc. Entonces, esto fue lo que se hizo en un inicio, ¿no? El ir evolucionando como se medía. Se manejaron pruebas básicas y después se desarrollaron algunas otras pruebas interesantes de las cuales ustedes conocen, que no nada más nos daba un número, sino que nos analizaban cómo están utilizando ciertas habilidades, ¿no? Por ejemplo, en la escala Wechsler. Brenda, ¿qué califica la escala Wechsler?
La Wessler, la inteligencia. La inteligencia y cuáles son esas habilidades que nos dicen cómo las está manejando la persona. Enumérame unas. Las habilidades. ¿Qué capacidades? Dímelo. Capacidad de Razonamiento, razonamiento, de cálculos, de cálculo, o sea, operaciones ya avanzadas. ¿sí? ¿Qué más? Retención de lectura, Comprensión, comprensión, ajá. ¿ah? ¿Qué más? Am, ¿Me dice acerca de la riqueza del individuo, de lo que ha recibido de su medio ambiente? sí, de lo aprendido En su en lo entorno. externo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la escala de vocabulario, ¿no? La riqueza verbal, ¿sí? La riqueza verbal. Entonces, me habla de cómo ha venido siendo estimulado ese niño, esa persona, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, por eso cuando estamos aplicando la prueba, nosotros como psicólogos, como psicólogas, nos estamos dando cuenta de qué es lo que ha ocurrido en la historia del sujeto en la aplicación, por ejemplo, de esta escala, de la escala Wechsler, ¿no? Entonces, vemos su memoria, ¿no? Vemos su capacidad de solucionar problemas en el análisis, en su razonamiento, en la solución. O sea, fíjate cómo evolucionan algunas pruebas, ¿eh? Hasta el grado de que ya nos dan luego una mayor amplitud de todo lo que conforma, por ejemplo, en este caso, el coeficiente intelectual, ¿no? Y luego, con Gardner, entonces nos vamos con las inteligencias múltiples y luego con Salovey, Meyer, Goleman, inteligencia emocional. Entonces, brincamos, no nada más, y evolucionamos en el coeficiente intelectual, sino que se dan cuenta, ¿eh? En este sentido, estos autores, Gardner, Goleman, que también existe la inteligencia emocional. Entonces hay que saber medir también la inteligencia emocional. Cómo las personas están viviendo y cómo están manifestando sus emociones, ¿no? Aquí lo tenemos. Las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Aquí en 1983 surge esto, ¿no? La inteligencia racional y la inteligencia emocional. Tiene esta clasificación y en la primera, en la inteligencia emocional, comprenden la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la corporal sinestésica, la musical. En la inteligencia emocional, la interpersonal y la intrapersonal. Y luego aplica otra, ¿no? La naturalista. ¿Cómo te relacionas con el medio? Si se fijan, ya la fuimos viendo esto con diferentes autores. Estas, la inteligencia racional, ¿no? ¿A qué se refieren estas? ¿Ok? Por ejemplo, esta 4, la corporal sinestésica. ¿A qué se refiere, Carmen? La inteligencia corporal y sinestésica. ¿A qué te suena? Como habilidades motrices. Las habilidades motrices. Entonces es el manejo de tu cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces la motricidad gruesa, la motricidad fina, entra dentro de esto, ¿no? De tu movimiento. Fíjate que hay chicos y chicas que pasan al tercer grado de secundaria, por ejemplo, y tienen muchos problemas en las matemáticas, por así decirlo. ¿Y qué crees? Que están en estas bases desde que están pequeñitos. No tienen control de su cuerpo, no tienen control de su mente.
no tienen desarrollado una lógica, no tienen desarrollado conciencia personal. Entonces, cuando no tienen desarrolladas estas áreas, van a manifestar dificultades luego, ¿no? En la vida. Estamos hablando de muchachos y muchachas que no tengan una lesión cerebral, ¿sí? Que no tengan ninguna justificación, ¿no? En ese sentido, para no tener un rendimiento. Entonces hablamos de que en la vida del alumno, cuando tenemos pobreza lingüística, problemas en su lógica, en su razonamiento, problemas en su cuerpo, problemas, fíjate que inclusive aquí habla de la música, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Cómo podemos definir a la música? A mí me encanta, ¿eh? Una definición que aprendí hace siglos y me quedó muy, muy bien claro. Y me quedó claro para aplicar en la vida. La música es el arte de combinar bien sonidos y silencios. Sonidos y silencios. El arte de buen combinar sonidos y silencios. Yo les pregunto, ¿hay personas que les cuesta el silencio, la introspección, el autoanálisis, la reflexión, o no? Sí, Sí, y esto es música. La música te lleva a esto. Cuando tú metes a las personitas a analizar, a sentir, a vivir, a experimentar la música, los llevas a esto, a saber combinar sus sonidos, lo que dicen, su discurso y su silencio. Porque muchas veces se aprende, pero se asimila lo importante en el silencio, en la reflexión. Y entonces tenemos a gente más reflexiva. Y en cambio tenemos a gente impulsiva, explosiva, cuando no sabe hacer y combinar esto en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado en el desarrollo de la inteligencia racional, según Gardner, para llevar bien a las competencias que habíamos visto anteriormente, ¿no? A las competencias de vida. Y habíamos visto luego la parte de la inteligencia emocional, ¿no? La interpersonal, ¿a qué se refiere? Ya lo vimos la vez anterior, ¿no? Recapitulo. El autoconocimiento, ¿sí? En el conocimiento de las emociones, de los sentimientos, de las capacidades. Y en la otra, ¿no? En poder buscar no solamente mi bien personal, sino también buscar mi interrelación con los otros para tener una justeza, para tener una relación equilibrada. Y con el entorno, pues en el cuidado del medio ambiente. ¿Vamos bien hasta aquí? sí, profe. Ok, en la inteligencia interpersonal, esta es la habilidad para trabajar cooperativamente con otros grupos. Ya lo habíamos visto, comunicación verbal o no verbal con otras personas. Es la capacidad de notar las diferencias personales entre otros. Por ejemplo, modales, temperamentos, motivaciones, intenciones. Yo les quiero participar de esto, ¿no? Qué importante es que las personas sepan leer entornos. ¿Y qué es leer entornos? Analizar en dónde nos movemos, analizar con quién estamos, analizar las diferencias individuales, analizar las construcciones mentales de los demás. Esto es leer entornos. Cuando tú te vas a presentar ante un grupo, ¿sí? Pues lo primero que tienes que saber quién es el grupo. Son adolescentes, qué edades tienen, son universitarios, de qué cuatrimestre o semestre son, ¿eh? O sea, ese es
leer entorno. Vas a ir a un panel, vas a participar en un panel, sí, van a hablar acerca de la importancia de, de las emociones, de los sentimientos. ¿Quiénes van a estar en ese panel? ¿Cuál es el auditorio? ¿Va a ser en un auditorio o va a ser un programa radiofónico o de televisión? O sea, todo esto es saber leer entorno. ¿Dónde te vas a mover? La inteligencia intrapersonal, dijimos, la que se refiere a aspectos internos como el ser, el conocimiento de sentimientos, los procesos de tu pensamiento, la reflexión, el sentido de tu reflexión personal, de tu introyección que has metido en tu vida y que compone tu ser y en todos los aspectos, ¿no? Esto es conciencia del mí mismo, ¿no? Conciencia de quién soy yo. Y la inteligencia, según Goleman, ¿no? La vamos a retomar, dice, se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, o sea, date cuenta de los tuyos y de los demás. También a nuestra capacidad para motivarnos y mantener adecuadas relaciones interpersonales. Está bien definida esto, ¿no? Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Y la inteligencia emocional, dijimos, no es innata, se va aprendiendo a lo largo de la vida, en el contacto con primario, en el entorno familiar, entorno escolar, entorno social, se van aprendiendo cómo se manifiestan y qué sí se vale y qué no se vale manifestar. La inteligencia emocional se maneja en este triángulo, ¿sí? En el pensar, en el sentir y en el actuar. Ahí se maneja la inteligencia emocional. En el pensar, en el sentir y en el actuar. Y dentro está, en este triángulo, el desarrollo cognitivo, ya lo vimos, de las inteligencias, ¿no? Cuando vimos lo de Gardner anteriormente. Luego, el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo emocional, el desarrollo de la conducta. Si te fijas, estas tres grandes áreas, estas tres, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo conductual, te hacen ser una persona con inteligencia emocional. O sea, vas a utilizar tus capacidades intelectuales, tus capacidades emocionales y tus capacidades sociales en una mejor respuesta de vida. Vas a tener una capacidad para poder ser asertivo en la toma de decisiones. Esto es lo ideal, ¿eh? Esto es lo ideal. El poder hacer a las personas pensantes, conscientes de sus sentimientos y conscientes de sus actuaciones, bajo estas áreas, que se apropien de su desarrollo cognitivo, que hagan uso de sus habilidades y capacidades, que hagan uso adecuado de los sentimientos y emociones y que tengan una relación con su entorno social adecuado, pues entonces estás hablando que estás solucionando muchísimos problemas, estás vacunando a las personas para que no sean luego en el futuro un problema para ellas mismas y para los demás. ¿Cuáles son las 5 dimensiones de la inteligencia emocional? Uno es la conciencia del sí mismo, la capacidad de relacionarse, la empatía, la autorregulación y la motivación. Estas son las dimensiones que va a tomar en cuenta la inteligencia emocional en tu ejercicio personal, social, laboral, profesional. Esto es, y hay que tomarlo en cuenta, cómo está la persona en su conciencia, en su capacidad de relación, en su empatía, en su autorregulación y en su motivación.
Son los insumos que tú tienes que estar observando, cómo los está manejando y viviendo el alumno, ¿no? La persona que tienes. El mapa de las competencias emocionales en su dimensión, en la conciencia de uno mismo, es, aquí sobre todo es la conciencia emocional, la valoración de uno mismo y la confianza. La confianza. Una persona sin confianza no camina. Luego la autorregulación, el autocontrol, la fiabilidad, la responsabilidad, adaptabilidad y la innovación. En la motivación, motivación de logro, el compromiso, iniciativa y compromiso y el optimismo. Fíjate cómo aquí ya nos están describiendo en las dimensiones que vimos anteriormente qué son los contenidos de cada una de ellas. Y la dimensión de la empatía, la comprensión de los demás, orientación hacia el servicio, desarrollo de los demás, aprovechamiento de la diversidad, la comprensión social y las habilidades sociales, la influencia, comunicación, liderazgo, gestión del cambio, resolución de conflictos, establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo. Ay, interesantísimo, ¿no? Cuando tú estés viendo a una persona, chécala cómo en estas dimensiones, cómo se están comportando, cómo lo están viviendo, cómo lo están haciendo vida. Y entonces es el momento cuando tú puedes orientarlos, ¿no? A que trabajen las áreas que ocupan y que necesitan observar, trabajar y comprometerse. Una parte importante en el desarrollo del proyecto vocacional y educacional es el trabajo de las emociones. ¿Se dan cuenta cómo en esta área de las emociones muchas veces no las atendemos y no las trabajamos y las vamos dejando relegadas? A veces le damos más importancia a la situación intelectual. El niño no aprende las matemáticas, pero no analizamos el por qué no las aprende. Quizá detrás de ese problema que está manifestando para el aprendizaje de las matemáticas, se encuentra una emoción. Y se encuentra una emoción gestionada por los propios padres. Lo están comparando. Tú no eres tan bueno como tu hermana, tú no eres tan bueno como tu primo. O le dicen, a ti no se te dan las matemáticas. Estás muy tonto. Tú no tienes esas capacidades. Tú oriéntate para el deporte, ¿no? Para eso sí eres bueno. Sí, sí, sí se dan cuenta de esto, Brenda. No me está escuchando Brenda. Tú, Pau, Sí, profe. ¿está claro entonces lo de esta sesión que trabajamos el día de hoy? ¿O hay alguna duda? No, todo bien, profe. Bueno, Igual, profe, todo bien. en su trabajo, en el proyecto, van a involucrar esto, ¿no? El proyecto del trabajo de las emociones, lo van a, en el formato que vimos, por ejemplo, en el taller, ¿no? Que dieron a los de prepa, pues bajen ese formato y hagan esto, ¿no? Un taller sobre emociones. ¿Cómo lo van a trabajar con alumnos, con padres de familia, con maestros, con todos en su entorno educativo? Mándenme, por favor, sus avances a mi correo para checarlos, ¿eh? Y avísenles a sus 3 compañeros. Se están rezagando y junto con Marta. Por favor, Carol, te encargo. Sí, profe, nosotros les avisamos. Profe.
Bueno, porque esto ya se